Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarlos como cada día en nombre de todo el equipo técnico y de producción que trabajan conmigo para llevarles a ustedes la información y el análisis. En el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema que ya quizá con menos preocupación, pero sigue siendo un tema en los principales medios de comunicación y también preocupación en el mundo. El COVID-19 y sus nuevas variantes. En los últimos días se han registrado un repunte de casos en Venezuela y vamos a estar abordando este tema en el programa de hoy, ya que también en el mundo han surgido preguntas. ¿Cómo es posible que surja una nueva ola de esta pandemia de COVID-19 con una importante población ya vacunada? Vamos a conversar los argumentos a favor y en contra de la vacunación contra el COVID-19, despejar las dudas que tiene nuestra audiencia, como siempre ofreciéndoles nuestras cuentas en redes sociales para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, porque siempre desde acá abordamos estos temas con rigor científico y nos va a estar acompañando la doctora María Fernanda Correa, miembro de la Comisión Presidencial de Prevención, Atención y Control del COVID-19. Ella es investigadora tanto de la vacuna rusa como investigadora de biología molecular de agentes infecciosos del Instituto Experimental de la Universidad Central de Venezuela y doctora en bioquímica. Iniciamos nuestra edición de hoy de Argumentos. Y ahora, como siempre, vamos a iniciar la revisión de los medios de comunicación para echar un vistazo a este tema de las nuevas oleadas de COVID-19 en el mundo y cómo es enfocado por medios de comunicación. Nos vamos de inmediato a la agencia de noticias alemana DW. Avanza el COVID-19 y viruela del mono desafían a América Latina. Los sublinajes BA.4 y BA.5 han impulsado una nueva ola de infecciones en las Américas y la viruela del mono ha empezado a dejar víctimas mortales en la región. Mientras en Alemania y Europa una posible doble ola de coronavirus y gripe en el próximo otoño preocupa a los expertos, en América Latina la situación de la pandemia parece seguir relajándose a pesar de que las cifras no son tan alentadoras. La Organización Mundial de la Salud informó recientemente que los casos de COVID-19 en las Américas, pues a pesar de que en líneas generales habrían disminuido, hay que tomar en cuenta que hay 1.6 millones de nuevos contagios reportados que hay que tomar con pinzas y dar seguimiento a la evolución de este COVID-19 en distintos países de la región sin bajar la guardia. Vamos ahora a revisar otras informaciones y otras de las aristas que tiene este tema. Es que sí, lo que estamos viviendo en el mundo es la pandemia de los vacunados o por los no vacunados y cómo se encuentra además el porcentaje de vacunación en las distintas regiones del mundo y particularmente en América Latina. Vamos a revisar de inmediato otro medio de comunicación mexicano donde abordan esta temática. Nos vamos a El Economista de México. Dice: vivimos la pandemia de los vacunados. Quienes han sido inoculados sobreestiman la protección que ofrece el biológico y relajan las medidas de prevención, mientras son portadores del virus activo. La fatalidad, que es el número de muertos por casos infectados en el grupo de personas de 60 años o más, puede ser hasta 50%, incluso teniendo vacunas, y en las personas vacunadas con comorbilidades, así como en las no vacunadas, puede llegar hasta el 90%. La quinta ola de COVID-19 en México se convirtió en la pandemia de los vacunados. Quienes han sido inoculados han sobreestimado la protección de la vacuna y relajado en forma sustancial sus medidas, según asegura el investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Aquellas personas vacunadas que generan una sensación de seguridad, lo cual es correcto en cuanto a su salud personal, si es que se contagia, una persona que cuente con la vacuna no necesariamente va a sufrir síntomas muy graves o la muerte, pero al final de cuentas no está pensando en otras personas a las que sí contraen la enfermedad, sí pueden pasar síntomas muy graves que los lleven a la hospitalización o en el peor de los casos a perder la vida. Parte de las informaciones y de las distintas visiones que hay
sobre el COVID-19 y también a medida de que se han venido relajando las medidas de prevención como el uso de las mascarillas. Ustedes recordarán que hace año y medio, hace 2 años, estábamos de uso obligatorio de las mascarillas en todas las zonas, incluso en espacios abiertos, al igual como tuvimos esos periodos de confinamiento, imágenes que el mundo nunca había visto. Todo eso vivió la humanidad. A la fecha de hoy, durante este año, pues por suerte y gracias a todos estos mecanismos de prevención, de atención que se han venido desarrollando para prevenir el COVID-19 y su expansión, es posible estar en espacios abiertos sin el uso de las mascarillas, así como que se han relajado otras medidas de bioseguridad. Y muchos expertos se preguntan si será necesario volver a reforzar estas medidas y hasta qué punto nos van a proteger. Y otro grupo de personas dicen, bueno, pero en una población con un importante número de vacunados, ¿cómo es posible que sigan presentándose estas olas con gran cantidad de contagios y personas complicadas, incluso teniendo las vacunas? Son parte de las preguntas y de las variables. Vamos a seguir revisando otras informaciones. Nos vamos ahora hasta la Universidad Johns Hopkins, que siempre pues ha venido publicando en su página web la cantidad de contagios en el mundo y cómo ha venido evolucionando. El total de casos registrados en el mundo, el total de fallecidos y el total de vacunados que hay es otra de las variables que ellos presentan. El total de casos en el mundo, 579.043.903. Y cuando nos vamos a ver las curvas de casos por semana, en el año 2022 empezamos a ver al final el número rojo, el total de casos, vemos cómo la curva sigue en aumento. En el número blanco, pues estamos hablando de la cantidad de fallecidos y también vemos que en los últimos días también esta curva tiende a crecer. El color verde, la gráfica que estamos observando del total de vacunados, bueno, vemos que tuvo su pico en las primeras jornadas de vacunaciones del 2021, al igual que en el 2022. Ahora las autoridades están pidiendo que se coloque el refuerzo con la vacuna número 4. Vamos ahora a irnos hasta Venezuela, cerramos esta página. En nuestro país, el continente suramericano, cómo van los casos de COVID-19 según las cifras que han ofrecido las autoridades. Vamos a revisarlo de inmediato. Primero vamos a ver el Universal. Venezuela reportó 250 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas. Los casos comunitarios están ubicados en los estados Mérida, 77 casos, Distrito Capital, 43, Carabobo, 31, Amazonas, 26, Lara, 22, Yaracuy, 19, el estado Sucre con 8, entre otras entidades. A través de su cuenta en la red social Twitter, Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, detalló esta cantidad de casos. Mérida es el estado que reporta mayor número de contagios en 5 de sus 23 municipios. Asimismo informaron que el único caso importado del último balance presentado por las autoridades es un hombre procedente de Turquía con entrada por el estado de La Guaira. Actualmente hay en Venezuela 4.904 casos activos de COVID-19, de los cuales 524 se encuentran en hospitales, 341 en centros de diagnóstico integral, 180 en clínicas privadas y 3.859 en atención comunitaria supervisada. Vemos los gráficos de las estadísticas del coronavirus en Venezuela, con un total de 536.086 casos confirmados. La tasa de recuperación 98%, 524 en hospitales, centros de diagnóstico integral 341, clínicas privadas 180, atención comunitaria supervisada 3.859 y fallecidos 5.763. Actualmente 4.904 casos activos. Esto a la fecha del 1 de agosto, era el último balance que presentaban el día de ayer de las autoridades. Semana 125, día 869 desde que llegara la pandemia de COVID-19 a Venezuela. Son las cifras que presentaban las autoridades el día de ayer. Han llamado la atención en los últimos días sobre el repunte de casos, el llamado además a la colocación de la vacuna de refuerzo, la vacuna número 4. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en nuestro país? ¿Cuáles son los síntomas de estas nuevas variantes? Todo ello lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa. ¿Cuáles deben ser los mecanismos de prevención en estos momentos? ¿Será necesario regresar al uso obligatorio de la doble mascarilla incluso en espacios abiertos? ¿Qué se dice del confinamiento? Bueno, esta y otras interrogantes que ustedes nos han venido presentando a través de nuestras cuentas en las redes sociales serán aclaradas al regreso de la pausa. Recuerden nuestras cuentas que los vamos a leer en breve.